¿Tienes dolor de espalda de forma habitual? ¿Has probado mil cosas y nada consigue aliviarte del todo? Pues probablemente tengas dolor crónico de espalda. En este vídeo vamos a explicarte qué es y cómo aliviarlo desde casa. Vamos a empezar ya directamente con el primer ejercicio, pero tienes que saber una cosa. En el dolor crónico, generalmente, tu cuerpo te pide que no te muevas, pero tenemos que hacer todo lo contrario, ¿vale? Así que vamos a empezar con un ejercicio de movilidad global de toda la columna. Nos vamos a colocar en cuadrupedia, la muñeca debajo del hombro, la rodilla debajo de la cadera. Y desde aquí vamos a hacer una movilización global de toda la espalda, el ejercicio del gato camello, ¿vale? Vamos a arquear hacia arriba, acompañando desde el cuello hasta la lumbar, ¿vale? Y movimiento contrario, hacia abajo, llevando la cabeza hacia el suelo, ¿vale? Mantenemos un par de segundos y exactamente igual. Vamos hacia arriba, mantenemos ahí la cabeza, 2 segunditos y volvemos a subir. Vale, vamos a hacer 3 series de 10 repeticiones de este ejercicio y lo ideal sería que fuéramos cada vez aumentando el rango de movimiento, ¿vale? Que cada vez la columna vaya siendo un poquito más flexible y nos vaya permitiendo llegar más abajo y más arriba en cada una de las posiciones. Y como ya os he dicho, vamos a realizar 3 series de 10 repeticiones. Una vez hemos empezado a movernos, vamos a definir qué es el dolor crónico. El dolor crónico es el dolor que se prolonga más allá del tiempo de curación normal y carece del sentido normal de advertencia nociceptiva. Habitualmente esto significa periodos continuos de dolor que superan de 3 a 6 meses de duración. Esto que os hemos contado ahora de fuente nociceptiva, que os suena un poco raro, simplemente quiere decir que el dolor crónico no es algo útil para nuestra supervivencia, mientras que un dolor agudo es una respuesta clara ante una amenaza. Por ejemplo, yo me quemo y tengo dolor y por eso quito la mano. Y el dolor crónico, esa función deja de tenerla, ¿vale? Ese es el concepto que queremos que tengáis. Dicho esto, si tenéis una lesión estructural, una hernia, una estenosis, cualquier cosa que tengáis en la columna y el dolor se ha prolongado mucho en el tiempo, seguramente la lesión no sea el único culpable de ese dolor y fortaleciendo y movilizando la columna podamos mejorarlo mucho. Así que vamos a por el segundo ejercicio. Vamos a hacer la plancha abdominal, que seguro que lo habéis hecho alguna vez, no sé si la haréis bien del todo, así que vamos a aplicarlo. Vamos a colocarnos con el peso apoyado en los antebrazos, ¿vale? Ahora vamos a tener el codo debajo del hombro, ¿vale? Y desde aquí la primera opción sería hacerlo con las rodillas apoyadas, ¿vale? Aquí vamos a mantener. Cosas importantes, la espalda no puede estar ni aquí ni con el culo aquí arriba, sino que tenemos que mantener la zona lumbar neutra, ¿vale? La vamos a mantener aquí en series de 15 o 20 segundos, unas 5 series. ¿Que este nivel os parece muy fácil? Vamos a por el segundo, que sería aumentando el peso. Igual, no podemos tener el culo hundido ni el culo aquí en el techo. La espalda tiene que estar lo más neutra posible. Y desde aquí vamos a mantener esos 15 o 20 segundos en 5 series, ¿vale? Si mantenéis mucho tiempo, seguramente empecéis a hacer ahí un poquito de tembleque, no pasa nada, es normal. Significa que estáis trabajando bien la musculatura, ¿vale? Entonces, elegir entre el nivel o bien el 1 o bien el nivel 2 y hacéis 5 series de 15 o 20 segundos. Y bueno, como sabéis y ya os he explicado, el dolor crónico lleva varios meses o incluso años con vosotros. Entonces, no va a ser un dolor que resolvamos de un día para otro. No va a haber ningún tratamiento ni ningún ejercicio mágico que hagáis y os quite el dolor. ¿Qué es lo bueno? Que con una rutina de ejercicio relativamente sencilla como la que estamos haciendo, si somos capaces de mantenerla constante y de forma diaria, os aseguro que en 2 o 3 meses vais a notar mejoría en vuestro dolor, ¿vale? Así que vamos a por el tercer ejercicio. Nos vamos a tumbar boca arriba, ¿vale? Podéis tener una almohada para apoyar la cabeza y estar más cómodos. Vamos a dejar una pierna estirada y la otra apoyada. Ahora vamos a coger el antebrazo y lo vamos a meter aquí debajo de nuestras lumbares. Esto nos va a servir un poco de feedback, ahora os explico. El ejercicio va a ser tan sencillo como desde aquí hacer un abdominal muy cortito, levantando solo la parte alta de la espalda, ¿vale? Haciendo este movimiento, ¿vale? Aguantamos un par de segundos, notando aquí la contracción y relajamos, ¿vale? Preguntaréis, ¿para qué has puesto el brazo ahí? Porque lo importante de este ejercicio es que yo al subir no apriete fuerte el brazo hacia abajo, ¿vale? Si notáis presión de la espalda contra el brazo es que no estáis activando correctamente, ¿vale? Entonces tenemos que mantener la espalda neutra y desde aquí levantamos un poquito, mantenemos la contracción un par de segundos y bajamos, ¿vale? Tiene que ser muy cortito porque si os levantáis hasta aquí estaríais aplastando el brazo, ¿vale? Entonces aguantamos aquí y bajamos, ¿vale? Vamos a hacer 3 series de 10. Yo os recomiendo que hagáis una con cada brazo y con cada pierna, ¿vale? Que sería exactamente igual. Os colocáis aquí y subimos, aguantamos un poquito la contracción sin presionar el brazo abajo y bajamos. Arriba, aguantamos un poquito y bajamos. Y de esta manera haríamos nuestras 3 series de 10 repeticiones. Otro aspecto importante a mejorar van a ser nuestros hábitos diarios. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente cuando tenemos dolor crónico tendemos a movernos menos, porque el dolor tenemos la creencia de que nos va a generar más dolor, ¿vale? Y nada más lejos de la realidad. Quiero decir que si solo hacéis estos ejercicios y el resto del día estáis sedentarios, vamos a tener menos efecto en vuestra mejora, ¿vale? Así que el movimiento nos va a ayudar, ya que va a generar una vascularización y oxigenación de los tejidos y va a aumentar poquito a poco la capacidad de movimiento de nuestra espalda. Entonces, cuanto más nos movamos, mejor.
En el caso de que tengáis un trabajo sedentario, que tengáis que estar muchas horas sentados o de pie, vamos a intentar programar pausas, ¿vale? Lo ideal sería cada hora poder parar 5 minutitos, nos levantamos, caminamos un poco, incluso si podemos hacer algunos de estos ejercicios en esas pausas, sería ideal. Dicho esto, vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio que se llama el bicho muerto o el dead bug, y desde aquí nos vamos a poner boca arriba y vamos a extender los brazos y subir aquí la pierna, ¿vale? Aquí el ejercicio va a consistir en mover pierna y brazo contrario, ¿vale? De esta manera hasta arriba, pero la dificultad está en que la espalda no puede curvarse, ¿vale? Tenemos que mantener una neutralidad, ¿vale? Entonces vamos a ir despacito, buscando ahí ese equilibrio con la espalda y volvemos a subir. Cambiamos. Lo normal sería que un brazo o una pierna se os dé mejor que la otra, es normal, ¿vale? Una más. Vale, si yo esto lo hago muy rápido, mirad cómo se me desequilibra la cadera y entonces estaría peor hecho, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo despacito, controlando, ¿vale? E incluso podemos incorporar la respiración. Podemos coger aire y mientras lo soltamos, nos movemos. Cogemos aire y luego hacia el otro lado. Y aquí haríamos 3 series de 10 repeticiones. Otra cosa que os quiero comentar es que generalmente cuando hablamos de dolor crónico la medicación no suele ser la solución al problema. ¿Por qué? Ya os hemos dicho al principio que el dolor crónico no tiene una fuente iniciativa de dolor. Quiere decir que generalmente no hay inflamación. Entonces muchas veces abusamos de los antiinflamatorios cuando realmente no es un problema que cursa con inflamación. Es verdad que nos puede quitar el dolor un poco a corto plazo, puede bajar un poquito esos niveles de dolor, pero a largo plazo no va a solucionar nada, ¿vale? Entonces es mejor priorizar estrategias activas de tratamiento con ejercicio y con fisioterapia antes que abusar de la medicación, que ya os digo que es un parche y no va a solucionar el problema. Seguimos con otro ejercicio para ir fortaleciendo, vamos a hacer la plancha lateral. Nos vamos a colocar con el codo debajo del hombro, ¿vale? El nivel 1 lo vamos a hacer con las rodillas apoyadas, ¿vale? Y desde aquí simplemente vamos a levantar la cadera intentando alinearla con el hombro, ¿vale? Y mantenemos aquí. Vamos a hacer, igual que antes, 5 series de 15-20 segundos, o bien en este nivel 1, o bien en este nivel 2. ¿Vale? Mantenemos aquí, importante que tenéis que notar la contracción en toda la zona lateral del abdomen, ¿vale? Y mantenemos aquí. Si veis que empezáis en el nivel 1 y luego os vais cansando mucho, pues en la siguiente serie pasamos al 2, no pasa nada. Vamos a trabajar aquí 15 o 20 segundos y vamos a hacer descansos cortos. Con descansar 15 o 20 segundos también sería suficiente. 15-20 de trabajo, 15-20 de descanso, ¿vale? Y lo hacéis o bien con rodillas o bien aquí arriba, ¿vale? Elegir cuál es vuestro nivel y vamos a trabajar con ello. De todas formas, como podéis imaginaros, el dolor crónico es un problema bastante complejo. Entonces esta rutina os va a venir genial a casi todos, pero aún así yo os recomiendo que vayáis a vuestro fisioterapeuta de confianza para que os haga un tratamiento y un plan de ejercicio un poquito más individualizado, ¿vale? Vamos con el último ejercicio de la rutina. Nos vamos a colocar tumbados boca abajo, ¿vale? Y desde aquí vamos a apoyarnos aquí con los codos. Simplemente vamos a mantener esta posición notando bien la extensión en toda la zona lumbar y la vamos a mantener durante 1 minuto, ¿vale? Vamos a hacer 3 series de 1 minuto. Este sería el nivel más fácil. El nivel un poquito más difícil va a ser con los brazos estirados. Entonces nos levantamos y mantenemos aquí. Esto es un ejercicio que nos tiene que generar alivio, ¿vale? Entonces hay que buscar la posición en la que estéis cómodos. Si aquí no estáis cómodos, empezar trabajando aquí durante un par de semanas y luego vamos progresando, ¿vale? 3 series de 1 minuto, como os he dicho. Y lo último que quiero deciros sobre el dolor crónico es que aunque sea un dolor que os ha acompañado mucho tiempo de vuestra vida, generalmente casi todos los dolores se pueden aliviar o se pueden quitar, ¿vale? Así que yo os mando muchos ánimos, ser constantes trabajando con esta rutina y ya veréis como poquito a poco vuestra situación mejora. Cualquier duda, de todas formas, dejadnos un comentario y como siempre decimos, hasta la próxima más allá. Adiós.